llega el momento más importante de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Tema de hoy: herederos del reino. Y vamos a iniciar el tema de hoy con unas palabras de Jesús. A mí me impacta cómo permanentemente los fariseos y los religiosos atacaban a Jesús. Siempre estaban tratando de buscar, aquí en Colombia decimos, de buscarle el quiebre, de buscar una situación para hacerlo caer. Pero pues Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, tenía la sabiduría y muchas veces hasta sarcástica, o muchas veces de humor, para enfrentar a los fariseos, y obviamente con la palabra de Dios. Y miren este pasaje maravilloso. Quiero que vayamos ahí. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Dice así la palabra: los fariseos, Jesús venía hablando de muchas cosas y le estaban haciendo diferentes preguntas. Entonces los fariseos querían buscarle una trampa a Jesús. Y dice el versículo 20 de Lucas 17: los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: la venida del reino de Dios, escuche bien, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. Aquí empezamos con los misterios revelados hoy. La venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir: mírenlo acá o mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Vamos a volver a leer esa frase. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. La traducción original de esta frase final: dense en cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dice: está dentro de ustedes. Y me impacta porque dice: el reino de Dios no es algo que se pueda observar. Las personas actualmente y en aquel momento de Jesús estaban esperando un Mesías montado en un caballo blanco, con una corona de oro, una espada de plata y con un ejército poderoso para liberarlos de la opresión en ese momento que estaban sufriendo por el imperio romano. Las profecías se venían cumpliendo. El pueblo judío, más los fariseos y todas las personas estudiosas de la palabra, sabían que se estaba cumpliendo, porque ellos eran estudiosos, y en cualquier momento se iba a levantar un Mesías que los iba a hacer, los iba a liberar del yugo de la esclavitud del imperio romano en ese momento, y iba a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Pero Jesús les dice: mire, esto no es algo que ustedes van a poder observar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está entre ustedes, está dentro de ustedes. En este momento él dice entre, porque Dios estaba allí mismo representado en Jesús. Pero el milagro maravilloso de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es creer que en ese momento, con la muerte y resurrección de Jesús, se estaba estableciendo el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios no es algo material, no es algo tangible. Esa fue la gran confusión de los siglos, que ellos pensaban que el reino de Dios iba a establecerse con castillos, fortalezas, caballos, carros. No, el reino de Dios es un reino espiritual. Y cuando nosotros entendemos, y los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados, y entendemos la obra de Jesús en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, inmediatamente nos constituimos como herederos de ese reino, nos hacemos participantes de ese reino espiritual. Ese es el milagro de la gracia
de Dios, que sin hacer absolutamente nada, Dios nos dio el reino como herencia. En aquel momento los judíos no esperaban a nadie como Jesús. Una persona que quizás de pronto venía de los pueblos más mal nombrados, que era Nazaret. Por eso un día le dijeron: ¿pero qué puede salir bueno de Nazaret? Una persona que hablaba del amor, que hablaba de la paz, de colocar la otra mejilla, que estaba dando un mensaje, y él decía: estoy predicando el reino de los cielos. Y ellos decían: esto no puede ser así. Y actualmente nos encontramos con algo muy parecido. Hemos tergiversado el mensaje del reino buscando lo material, pero el reino de Dios no es algo material. El reino de Dios es espíritu, es una posición en Cristo Jesús. Con la muerte y resurrección de Jesús, el reino se establece dentro de nosotros. El ser heredero de Dios, escuche bien, es una posición en Cristo. Te cambiaron de posición. Jesús fue a la cruz, murió por ti, resucitó e inmediatamente a ti se te sentó en otro lugar. Te cambiaron de posición. Ahora estás sentado juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. Estás sentado en el reino. En este momento, tú y yo ya somos herederos del reino. Y eso es algo que se cree por fe. Para eso está la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios dice que tú y yo somos herederos. ¿Cómo tú crees eso? Porque te pusieron a firmar, dijeron: ahora todos los hijos de Dios pasen a la notaría número 25 no. Es algo que se cree por fe. Para eso está la fe. Para creer mi posición en Cristo, inmediatamente hay una conexión espiritual por medio de la fe. Y yo comparo esto siempre como la novela mexicana, o venezolana, o quizás también colombiana, que son como las tres potencias en novelas en el mundo, como para no sonar que solamente son las novelas mexicanas. Es como esta chica pobre que está vendiendo en los semáforos, o quizás de pronto con unos harapos o una ropa rota, sucia, maltrajeada, y de un momento a otro le dicen: oye, ¿tú qué haces aquí? Y dice: no, pues yo estoy vendiendo aquí en el semáforo mis dulcecitos y mis chiclecitos, ¿cierto? Y entonces le dicen: oye, no, ¿tú qué haces aquí? Es que tú eres la heredera del licenciado Fernández. ¿Cómo así? E inmediatamente esa persona la llevan a una casa hermosa, maravillosa, la bañan, tiene sirvientes, tienen vestidos nuevos, y esa misma persona de un momento para otro empieza a heredar esa fortuna que le dejó el licenciado Fernández, y empieza la novela. Es exactamente lo de nosotros. Nosotros estábamos en un lugar desterrados, muertos en nuestros delitos y pecados, pero en la muerte y resurrección de Jesús fuimos llevados a ser herederos con el Señor. Miren lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 17, que es el siguiente verso. Romanos capítulo 8 versículo 17. Dice: el Espíritu mismo, miren lo que dice la palabra, esto es un reino espiritual. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí ve que el reino de Dios no es algo material? El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios. Diga ya en su casa: yo soy heredero de Dios. Y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Si hemos sufrido, pues en este momento también tenemos esa parte de gloria con Él. Si somos hijos, somos herederos. A ti ya te recogieron del semáforo, mi hermano, mi hermana. Tú en este momento ya puedes empezar a disfrutar de tu herencia. Es el momento. Fuiste trasladado de muerte a vida.
Fuiste sentado en los lugares celestiales. Ahora eres coheredero con Cristo Jesús del reino de los cielos que está dentro de ti, donde te atestigua el Espíritu. ¿A quién le está atestiguando el Espíritu? A tu espíritu. Y te dice en esta mañana, te dice en este momento, cuando estás escuchando este tema, tú eres heredero, tú eres heredera mía, dice el Señor. Y además, esa herencia que Dios te dio no es algo que te pueden quitar. Uno de los estatutos de esa herencia, uno de los cánones, uno de las premisas de esa herencia es tu salvación. Cuando tú eres heredero de la salvación, cuando tú eres heredero del reino, hay una parte en esa herencia y es la salvación. Y esa salvación no se te puede quitar. Esa salvación no está en juego. Es un reino que es inconmovible, que no te lo pueden arrebatar. Escucha y mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y vamos a estarnos moviendo bastante por la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice: puesto que nosotros estamos recibiendo un reino, ¿qué dice tu Biblia? Yo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Esto no es algo que te lo puedan quitar. No es que Dios esté borrando nombres del libro de la vida. Y se portó mal, se borró. No. Dios te dio algo inconmovible y lo que tú tienes que hacer es agradecido. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Al enterarte, amado hermano, amada hermana, que tú eres heredero, heredera del Señor, tienes que agradecer y adorar al Señor, porque ¿sabes qué? Tú esto no lo recibiste porque tú eres muy bueno o muy buena. No. Tú lo recibiste por gracia, es un don inmerecido. Tú no hiciste absolutamente nada para que se te fuera otorgado la herencia del reino para hacerte heredero. Simplemente Dios te lo dio por amor, por su gracia, te lo entregó, te dijo: te amo tanto, hijo mío, hija mía, que te voy a hacer heredero juntamente conmigo para declararte mi amor eterno. Te amo para siempre, quiero que siempre vivas conmigo. Hay una mesa servida para ti, hay un banquete servido para ti. Por eso hoy eres mi heredero y no se puede mover, es inconmovible. Nuestra posición en Cristo es algo que no se puede mover. Es algo que es para siempre. Si se te pudiera arrebatar la herencia, si se te pudiera arrebatar el reino, si se te pudiera arrebatar la gracia, los dones que Dios te dio, las promesas que el Señor te regaló, Jesús tendría que volver a nacer y volver a morir para morir por los pecados. Pero la palabra dice que Él murió una sola vez y para siempre. Para siempre. Tú estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Te pusieron un sello y ese sello dice: tú eres mi heredero, tú eres mi heredera. Y nunca nada ni nadie te puede arrebatar de mi mano, dice el Señor. Tú tienes que andar en esta vida con esa seguridad. Y tienes que andar, como dice Hebreos, en adoración y en gratitud. Es que esto es muy grande, mis hermanos. Esto lo vale todo. Si tú te pones a pensar y a analizar en esta mañana conmigo, esto vale todo. Todo el propósito de tu vida es resumido en esto. Así que tu posición en Cristo no es algo que se puede mover, es inconmovible. Pero, como me dice mi hija, siempre hay un pero. Pero, si hay algo, escucha bien, que no te permite disfrutar
de esa herencia. Lo primero es el desconocimiento. Como es esa novela mexicana, esa persona no sabía que era heredero del reino, pero una vez le dicen, está en la facultad de poder gozar de las riquezas de su padre, del licenciado Fernández, inmediatamente. ¿Por qué? Porque es heredera legítima, heredera legítima. O sea que hay algo que es el desconocimiento. Un día andábamos por la tierra sin conocimiento y no heredábamos, pero una vez tenemos el conocimiento, podemos heredar. Pero hay algo que tampoco te permite heredar el reino de Dios, y son las obras de la carne. Las obras de la carne, la maldad de lo que estamos vestidos. Porque una vez ya tenemos el conocimiento, tú tienes la capacidad, escucha bien, de discernir entre el bien y entre el mal. Porque tus ojos fueron alumbrados. Fue alumbrado en los ojos de tu entendimiento y tienes la capacidad de comportarte como un heredero. Tienes esa capacidad de decidir cómo va a ser tu comportamiento. Entonces mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Atención, y hago la claridad. No es que te quite la herencia. Escucha bien, no te quita la herencia porque es inconmovible, pero no la disfrutas, que es casi como lo mismo. No la disfrutas, no tienes la oportunidad de disfrutar tu herencia. Mira lo que dice. Vamos a ir a la palabra. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. O sea, ahí incluyen muchas más. Les advierto ahora, esta es la palabra del apóstol Pablo, como antes lo hice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay dos cosas importantes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay algo bien interesante acá. Las personas que inician sabiendo y teniendo el conocimiento, porque algo es no tener conocimiento, pero ya teniendo el conocimiento, continúan en las obras de la carne, practicando las obras de la carne. No es que dejen de ser herederos, sino que lo que pasa es que no pueden disfrutar de la herencia. Acuérdese del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y malgastó su herencia y no disfrutó de estar al lado de su padre. Eso no quiso decir, escuche bien, que él dejó de ser hijo de la persona que lo estaba esperando, pero no disfrutó. Comía con los cerdos. Le tocó trabajar duro, fuerte, sabiendo que era el heredero del dueño del país. O sea que si tú continúas en idolatría, en hechicería, en inmoralidad sexual, pero también en odio, si tú continúas odiando en tu corazón, no, es que el que me la hace me la paga, es que no lo puedo perdonar, nunca lo voy a perdonar. ¿Hace cuánto te hizo eso? Hace 20 años, nunca lo voy a perdonar. Si sigues en discordia, si sigues en celos, en envidia, mira, no vas a poder disfrutar del reino de Dios, de la herencia que Dios tiene para ti. Arrebatos de ira, no, es que es mi genio, es que yo soy así, yo soy una persona de mal genio. A mí no me hablen porque yo soy un fosforito. No vas a poder disfrutar
del reino de Dios. Voy a volver a proyectar ese verso. Las obras de la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, pues sí, ahí te habla todo el mundo. No, claro, si tú estás en adulterio, si tú estás en fornicación, porque eso es fácil. Es algo que se ve. Pero también hay cosas, hay obras de la carne que no se ven, como los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades, los desacuerdos, los sectarismos, la envidia. Y obviamente las borracheras, las orgías y las cosas parecidas. Es algo que no te va a permitir disfrutar de la herencia. Y lo que Dios te dice es, oye, ¿cuál es la idea de que no disfrutes lo que yo te di? Aquí quiero entrar en el punto principal de la palabra. La carne, lo natural, es el impedimento para disfrutar mi herencia espiritual. Se lo voy a volver a repetir. La carne, lo natural, es el impedimento para disfrutar de mi herencia espiritual. Ninguna cosa material llenará el vacío de tu espíritu. ¿Qué es lo que buscan las obras de la carne? Llenar vacíos. ¿Por qué te emborrachas? ¿Por qué usas drogas? ¿Por qué cometes adulterio? ¿Por qué estás en inmundicia? ¿Por qué tienes celos? ¿Por qué envidias? Porque quieres llenar vacíos dentro de ti. Y ninguna cosa material va a llenar el vacío de tu espíritu. Porque el reino de Dios no es material, no es carnal. Es el reino del espíritu. Y no hay nada, escucha bien, no hay nada que se asemeje a vivir en el fruto del espíritu. Nada. Ningún placer en esta tierra, ningún dinero, ningún negocio, ni absolutamente nada que supere, que se asemeje a vivir en el reino inconmovible, en el reino del Espíritu, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, en el amor de Dios. No hay nada que lo pueda superar. Mira lo que dice inmediatamente el versículo 22 de ahí de Gálatas. Mira lo que dice. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. No hay absolutamente nada que esto lo pueda superar. No hay quien condene, no hay quien contradiga, no hay quien rompa el fruto del Espíritu y el poder vivir heredando el reino del Espíritu. Si tú vives en amor, si tú heredas, te comportas como un heredero en alegría, en paz, en paciencia, en amabilidad, en bondad, en fidelidad, en humildad, en dominio propio, no hay nada. Eso sí es lo que va a llenar tus vacíos. Eso es lo único que te va a poder llenar ese vacío que tú estás tratando de llenar con cosas materiales, con alcohol, con drogas. El reino de Dios es una herencia espiritual. Ese es el fruto del Espíritu. Mira, por eso es que uno dice, pero tenía la belleza, tenía la fortuna, tenía casas y se suicida. ¿Por qué? Porque no estaba heredando, porque había puesto sus ojos en lo natural. Y nuestra herencia, es que nuestra verdadera identidad, hermanos, hermanas, no es de la tierra. Nosotros no somos de la tierra, somos seres espirituales, y lo único que nos puede llenar es el fruto del Espíritu, es la conexión espíritu a espíritu, que el Espíritu Santo me atestigua a mi espíritu que soy heredero. Eso es lo que me llena, me reconforta todos los días. Mira lo que dice, siguiente verso, Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14, 17.
Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. Una vez más, lo repite el apóstol. El reino de Dios no es cuestión material, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vivir en el mundo del Espíritu, vivir en este reino, vivir en esta herencia maravillosa, es sumergirse, como cuando te metes a una piscina por debajo, sumergirte en el mundo del Espíritu y vivir por lo que no se ve, cumpliendo las promesas de Dios en tu vida. Y te aseguro que es lo único que puede llenar tus vacíos. Y escuche bien, quiero hacer una aclaración en este punto, y es: sumergirse en el mundo del espíritu no es volverse un espiritualoide que anda por toda. No, eso no es vivir en el mundo del espíritu. Que todo es y lo vio y viven como en otra dimensión. No, eso no es vivir en el mundo del espíritu. Eso es una exageración del mundo del espíritu. Hay cosas espirituales que suceden, pero eso no es vivir en el mundo del espíritu. Vivir en el mundo del espíritu es buscar lo que Dios busca. Es vivir en el amor, en el gozo, en la justicia del Espíritu Santo. Vivir en la vida del Espíritu es amar lo que Dios ama. Jesús dijo: yo les voy a resumir la ley. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amar lo que Dios ama. El reino de Dios, escuche bien, el reino de Dios, el reino del Espíritu se busca. Como cuando a ti te pusieron de heredero a esta persona, la compusieron de heredero, no solamente se echó a dormir, no, la ponen, la llevan a la oficina. Ahora eres el gerente general de la inversora tal. Ahora manejas las finanzas, ahora tienes que hacer reuniones. Se apersonan de esa herencia. El reino de Dios se busca. El reino de Dios se anhela todos los días. Señor, enséñame, muéstrame a andar en tu reino. Enséñame a ser un heredero. ¿Cómo tiene que comportarse un heredero? ¿Cómo tiene que pensar un heredero? ¿Cómo se hacen negocios aquí con este conocimiento? El reino de Dios se trabaja. El reino de Dios se estudia. El reino de Dios es lo más importante de tu vida. El reino de Dios se vuelve tu prioridad. Se vuelve lo primero en tu vida, porque tú ya entiendes que absolutamente nada de esta tierra, y te lo puedo asegurar, te lo puedo garantizar, hermanos, que absolutamente nada va a llenar tu vacío, nada. Pero si buscas el reino de Dios y su justicia, es lo único que te va a dar la llenura completa. Busca la llenura del reino de Dios en ti. Anhélalo. Por eso la canción dice: yo te busco, yo te anhelo, Señor, para que puedas disfrutar todos los días de vivir como un heredero. Y mira, dice que la paz de Dios va a estar contigo todos los días de tu vida. Qué bueno que es tener paz. ¿Para qué tener tanto dinero? ¿Para qué tener tantas pertenencias? ¿Para qué tener tantas cosas si no hay paz en tu corazón? Pero hay una promesa y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón. Pero hermanos, hay una promesa maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que está pasando aquí en la tierra. Y Él dice: yo les voy a dejar una promesa para todas aquellas personas para los cuales el reino sea lo primero.
para los cuales heredar, vivir en esa herencia sea lo primero. Y les voy a dejar una promesa: buscar lo espiritual traerá las bendiciones materiales. Entonces, recuerde lo que hablamos hace unos minutos. Lo carnal es lo que no me permite a mí disfrutar de la herencia espiritual, que es lo que verdaderamente es importante. Pero si yo busco lo espiritual, o sea, si yo busco lo carnal, no va a traer bendiciones materiales. Pero si yo busco lo espiritual, si busco el reino de Dios y el Espíritu, va a traer bendiciones materiales. Hay una promesa para ti y para mí. Mire lo que dice. Y vamos a ir cerrando con esta promesa que la palabra nos dice en Mateo 6. ¿Qué dice tu Biblia? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? Está hablando ya aquí del mundo material, de lo que nos compete todos los días, de la comida de los niños, de las pensiones, de los colegios, de tu trabajo, de pagar los servicios, de tu disfrute, de tu vestido, de tus vacaciones, de tener dinero para sembrar en el ministerio, para sembrarle a otras personas. No se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos, escuche bien, aquellos que practican las obras de la carne, los que tienen desconocimiento, los paganos andan tras todas estas cosas. Pero su Padre Celestial, diga mi papá, mi papito, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Es algo maravilloso, porque cualquier otra persona te diría: no, pues lo espiritual y todo es espiritual y Él es espíritu. No se preocupen, porque su papito, su Abba Padre, Él sabe lo que ustedes necesitan. Y entonces viene la promesa: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen el fruto del Espíritu. Busquen el gozo, el amor, la paciencia, la tranquilidad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Buscar lo espiritual traerá bendiciones materiales. Y cierra Jesús diciendo: por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No se preocupen. No se preocupen por qué van a comer, qué van a beber, qué se van a vestir, con qué se van a pagar las cosas. Trabaje en el día de hoy, trabaje en el reino, herede. Convénzase que lo más importante es lo espiritual. Crezca en su vida espiritual. Y el resto de las cosas van a ser añadidas. Qué promesa maravillosa. Busquen primero el reino. Busco primeramente el reino de Dios. Buscar el reino es apersonarse de mi herencia. Es decir, sí, soy un hijo de Dios. Sí, soy un heredero. Sí, soy coheredero con el Señor. No puedo comportarme de cualquier forma. Tengo que trabajar. Tengo que estudiar. Tengo que anhelar. Tengo que buscar su rostro. Tengo que trabajar en mí. No puedo andar en celos. No puedo andar en contiendas, en iras. Y cuando yo busco el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, cuando lo busco, cuando lo anhelo, pasa algo maravilloso. Porque el Padre Celestial sabe lo que yo necesito. Me da lo que necesito. Porque puse primeramente el reino de Dios y su justicia. Cierra sus ojos. Señor, te damos tantas gracias por hablarnos en esta hora.
Espíritu Santo, tú has dado testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos, y que si somos tus hijos, somos tus herederos, y somos coherederos con Cristo, pero no de un mundo material. Eso pasa, eso se desvanece, eso es corroído, se corrompe. Hemos sido llamados herederos de un mundo espiritual, a ser precursores y proclamadores de tu justicia, de tu verdad, de tu gozo, de tu amor a todas las personas, Señor. Vuélvenos unos estandartes de tu justicia, de tu gozo, de tu amor, de tus buenas cosas, Señor. Que seamos reconocidos, Señor, como esos herederos, como esas personas amorosas, amables, pacientes, prudentes. Pon en nosotros ese anhelo de buscar primeramente tu reino, Señor, buscar las cosas de tu espíritu. Por favor, Señor, lo anhelamos, lo buscamos de día y de noche. Permítenos, Señor Jesús, entrar en esa dimensión espiritual, y que entremos en esa paz, en esa seguridad de que si ponemos el reino de Dios primero, como prioridad en nuestras vidas, tú manifestarás lo material. Tú dices que manifestarás lo que necesitamos. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Declaramos esta palabra poderosa, abriendo, dividiendo nuestras vidas y consolando nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.